En esta nueva sección del curso, vamos a trabajar ahora sí de lleno con las estructuras que son más características de un curso de estructuras de datos. Más aún, en muchas fuentes en Internet van a ver que es exactamente este tipo de estructuras a las que se refieren cuando se utiliza el término estructuras de datos. Y a las que me estoy refiriendo son a las colecciones. Van a ser estructuras que nos sirven para almacenar datos dentro de ellas y recuperarlos con cierta facilidad. A veces, en forma de broma, creo que ya les había platicado, que suelo definir estructuras de datos como la ciencia de almacenar datos en la computadora y recordar dónde los dejamos. Bueno, básicamente eso es lo que va a ocurrir con este tipo de estructuras. Vamos a almacenar en ellas la información y vamos a tratar de recuperarla, almacenar y recuperar de la forma más eficiente posible. Para ello vamos a encontrar diferentes técnicas, diferentes formas que van a tomar estas estructuras, cómo vamos a organizar los datos dentro de ellas, y en cada uno de esos casos vamos a querer analizar cuántas operaciones estamos realizando, cuánta memoria nos estamos gastando, y básicamente ahí está el contenido fuerte de este curso. Entonces comenzamos viendo de la forma más general qué son las colecciones. Primero veamos qué características tienen. Las colecciones son tipos de datos que agrupan elementos y permiten su fácil recuperación. Pueden tener diferentes características como permitir elementos duplicados o no, mantener a sus elementos ordenados o no, ser mutables, o sea que es posible agregar y eliminar elementos, o inmutables. Con las estructuras inmutables, una vez que ya fueron inicializadas y se les asignaron sus contenidos, ya no se pueden modificar. Bien, en particular, nosotros vamos a estar utilizando el lenguaje Java para implementar estructuras. Entonces, vamos a utilizar la API oficial para construir todos nuestros paquetes. Algunos los vamos a tener que personalizar bastantes porque no vienen descritos tal cual en el API de Java. Otros tal cual vamos a implementar interfaces que ya están definidos por Java. Entonces, es importante que veamos cómo trabaja con las colecciones este lenguaje de programación. Para ello, Java define la interfaz collection, que va a englobar a todas las colecciones que serán implementadas. Esta interfaz es extendida para definir el comportamiento de colecciones más específicas, y concretamente las clases que implementen estas interfaces son las que nos van a servir como contenedores de datos. Bien, este diagrama UML que vemos aquí nos va a ilustrar algunos de los elementos más representativos, especialmente los que tienen más que ver con este curso. En particular, podemos ver que dentro de Java Lang está definida una interfaz conocida como iterable. Esta interfaz nos está marcando cualquier tipo de objeto que nos va a permitir recorrer su contenido elemento por elemento. En particular, esta interfaz se utiliza con la construcción for each del lenguaje de Java. Vamos a ver entonces un ejemplo rápido de cómo se utiliza ese for each para que tengamos eso en mente al explicar esto. Funciona con varias estructuras, de hecho en particular funciona con los arreglos, pero lo vamos a poder utilizar con todas las estructuras que implementen esta que tenemos acá, iterable. Entonces, simplemente utilizamos un for, declaramos el tipo de los datos que estén contenidos adentro de esta estructura, 2 puntos, el nombre de la estructura, y después de eso podemos hacer aquí adentro lo que nosotros necesitemos con el elemento. Esto nos va a ir dando uno por uno los elementos que están contenidos dentro del iterable y se va a ejecutar el código. En este ejemplo muy sencillo, que nada más es imprimir el contenido, lo que vamos a ver es precisamente cómo va apareciendo ya en la consola. Bien, entonces, en particular, la interfaz collection va a extender iterable. Entonces, todas las colecciones que nosotros programemos implementando esta interfaz van a tener que proveer una funcionalidad que permite recorrer a todos sus elementos uno por uno, tal como se está viendo en este ejemplo. ¿Cómo se va a lograr eso? Pues es a través de un objeto especial que se conoce como iterator, o en español el iterador, que tiene 2 métodos obligatorios, que son hasNext, pregunta si hay un siguiente elemento,
y next, que nos va a devolver a ese siguiente elemento. En este caso, pues los elementos son 1, menos 1, 10. Entonces, cada vez que pregunta si hay un siguiente, cuando lo acabamos de crear, pues primero va a decir, sí, sí hay uno, hasta el 1. Una vez que haya devuelto este, va a decir, sí, sí hay uno, al menos 1, ¿no? Y next, precisamente lo que va haciendo es irlos devolviendo uno por uno hasta que la respuesta del método hasNext sea false. Este otro método que está marcado aquí, que es remove, es opcional. No todas las estructuras lo van a tener, precisamente por lo que veíamos anteriormente de que no todas tienen las mismas facilidades, ¿no? Depende de las características de cada estructura. Entonces, teniendo ya este tipo de objetos sobre una estructura, la vamos a poder recorrer. Ahora, ¿qué tenemos adentro de collection? Tenemos 3 tipos de métodos, básicamente, que es cómo insertar datos o elementos, cómo removerlos o cómo modificar algún elemento que ya se encuentra en la colección. Entonces, para modificarlo, básicamente tenemos que poder tener acceso a él. Entonces, podemos ver aquí toda una lista de métodos, pero realmente varios son como formas más fáciles de hacer operaciones sobre varios grupos de datos con una sola instrucción, ¿no? Pero por detrás se están llamando las más sencillas. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es el método add, que literalmente lo que va a hacer es insertar un dato en nuestra colección. Observen que la interfaz no tiene constructores. Entonces, por ejemplo, las colecciones inmutables, supongo que tendremos que pasarle todos los datos precisamente en ese constructor. Y estos métodos como add tienen una excepción especial, algo así como not implemented exception, que sirven para las estructuras que no proveen esa funcionalidad. Ojo, eso no quiere decir no terminé mi tarea, lanzo la excepción y entonces ya con eso cumplo. No, no es cierto. Esa excepción está diseñada para las estructuras que por su definición no proveen ese tipo de funcionalidad. Entonces, ojo con esa tentación. Bien, entonces vemos como el siguiente método, que es addAll, es uno de estos métodos de comodidad que lo que van a hacer es tomar todos los elementos que se encuentren dentro de esta otra colección y agregarlos a esta colección. Y nos van a ir regresando pues si efectivamente realizaron una modificación o no. Para algunas colecciones esto será trivial porque siempre se agregan. Para otras colecciones no es tan obvio porque a lo mejor si aquí hay un elemento repetido, pues lo ignora, no lo agrega y entonces nos devolvería un false para que sepamos que no hubo modificaciones. Tenemos aquí otro método clear que lo que va a hacer es borrar absolutamente todo en la colección. Esto es un caso particular de lo que tendríamos acá abajo, que es remove, poder eliminar algún objeto de una colección. Contains es precisamente este método que nos va a permitir recuperar algún dato que estaba ya almacenado. A lo mejor podemos utilizar aquí algún objeto con algún dato clave que nos permita recuperar un objeto más grande, a lo mejor con más datos. Y nos va a decir, bueno, si está en esta colección, no está en esta colección. También vamos a tener, por ejemplo, contains all. Bueno, voy a dejar aquí como marcadito. Esto nos permite ir checando varios elementos si están o no están presentes. Solamente si están todos, pues nos devolverá aquí un true. Equals nos va a servir para comparar a dos colecciones, a ver si son del mismo tipo y si contienen exactamente los mismos datos. Aquí van a haber decisiones que tomar, como por ejemplo, si quieres saber si son exactamente los mismos objetos o si queremos utilizar recursivamente el método equals del objeto. Y entonces aceptaría objetos equivalentes, aunque físicamente sean distintos. Hashcode está relacionado, de hecho, con una de las últimas estructuras que vamos a ver en este curso, que son las tablas de dispersión o diccionarios o parientes cercanos, donde hay una forma, se puede calcular un código rápidamente para un objeto y se va a utilizar ese código prácticamente como un índice, como si estuviéramos guardando cosas en arreglos. De hecho, spoiler, por ahí va la implementación. Pero en lugar de decir índice 1, índice 10, índice 9, lo que hacemos es pasar al objeto. Del objeto se extrae su hashcode y con ese código, que es un número entero, vamos a decidir en qué posición lo vamos a colocar. Entonces, todos los objetos en principio pueden tener un hashcode y curiosamente las colecciones también se pide que puedan tener este tipo de códigos. Entonces, por lo general vamos a definir algunas formas un poco sencillas, tal vez un poquito de trucos para poder calcular estos códigos y los vamos a utilizar sobre todo hacia el final del curso.
Otro método es isEmpty, que ya veíamos que lo que nos va a decir es si la colección contiene elementos o está vacía. Iterator es precisamente el método que está heredando de la interfaz iterable y nos va a devolver estos objetos que nos sirven para recorrer elemento por elemento. Ya había mencionado el remove. Observen que remove all es otra vez un método abreviatura. Retain all es como el negado de remove all. Solamente, bueno, vamos a ir eliminando elemento por elemento. Si no está en esta colección, solamente nos vamos a quedar con los que estén aquí. Size es un método sumamente conveniente si se va llevando la cuenta de cuántos elementos tenemos cada vez que agreguemos algo. Este nos va a decir, tienes 100 elementos, tienes 2 elementos, tienes 0 elementos. Les recomiendo no intentar calcularlo dinámicamente, se pierde mucho tiempo. Y finalmente, otros dos métodos que llegan a ser sumamente prácticos para algunas aplicaciones es poder devolver todos los elementos de esta colección adentro de un arreglo, ya sea de objects o de algún tipo genérico. Ahora aquí, recuerden que los tipos genéricos, bueno, no es posible crear arreglos a partir de tipos genéricos porque esta T va a desaparecer en tiempo de ejecución. Entonces, un truco que se hace dentro de Java es nos van a pasar aquí un arreglo del tipo que queremos que sea el contenedor de nuestros datos y vamos a utilizar una función que viene ya en la API de Java en el paquete arrays y en ese array lo que vamos a hacer es crear una copia de este arreglo pero del tamaño correcto para poder contener los datos. Los detalles de esta implementación la vamos a ver ahorita que están en la documentación de Java. Y bueno, este es en general lo que debería poder hacer cualquier colección, especialmente siguiendo la definición de Java, ¿no? Puede variar un poquito la API de lenguaje a lenguaje o en el paquete en el que estén trabajando, pero esto nos da una idea bastante general. Ahora, hay varios tipos de colecciones. Algunos que ya vienen definidos también en la API de Java y de hecho vienen definidos mediante la extensión de esta interfaz y creando nuevas interfaces son queue, una cola, lo vamos a ver en el siguiente segmento, dequeue, una bicola, piensen ahorita en la cola de las tortillas, una lista, set es un conjunto donde por ejemplo no se permite tener elementos repetidos, aquí pues nos va a importar el orden. Aquí nos va a importar quién llegó primero porque es el que va a salir primero. Y más allá de las interfaces que nos definen los comportamientos, también vamos a tener las implementaciones de esas interfaces. En el caso de Java, por ejemplo, lo que hicieron fue crear una clase llamada Abstract Collection que contiene implementaciones de varios métodos de collection que se pueden hacer sin saber exactamente de qué estructura se trata, gracias a que existe el iterador. Entonces, con el puro iterador hay varios de estos métodos que ya se pueden programar. Una estructura en la que nos vamos a fijar muchísimo van a ser en las listas. Y bueno, esto es por su carácter de estructura secuencial y los índices que están asociados a cada elemento en una lista, pues van a permitir definir todavía más métodos. Aquí solamente dejé indicada la interfaz, pero pues no puse la gran lista de cosas que se van a añadir aquí. Las veremos cuando lleguemos precisamente a la estructura lista. Y eso va a hacer que entonces valga la pena también definir varios de estos métodos extra en una clase abstracta. A partir de esa clase, bueno, van a poder generar diferentes tipos de implementaciones. Dos que vamos a ver nosotros que existen, aunque solo implementemos una, son ArrayList, que es cuando se programa una lista en una estructura de arreglo, y LinkedList, donde vamos a utilizar referencias entre los elementos de una misma lista para tener un poco más de flexibilidad en el manejo de la memoria. Existe otra parecida que es Vector, bastante parecida a lo que hicieron ustedes en su primera práctica, que es como si fuera una especie de arreglo que puede cambiar de tamaño, ¿no? Entonces, entre Vector y ArrayList hay muchas cosas en común. Y en particular, bueno, tenemos otra estructura de datos también muy importante, el stack o la pila. Insisto, todos los detalles de estas estructuras los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y esta es la versión de Java. Si ustedes consiguen el código fuente de Java, así es como están las clases. Nosotros vamos a hacer nuestro paquete un poquito más diferente. Por ejemplo, no vamos a tener esta, pero sí vamos a tener esta de acá.
Entonces, en el siguiente video vamos a revisar en la documentación oficial cómo pueden ver un poco más de cómo está funcionando esto en el API de Java.